a un nuevo programa de revista de prensa en este jueves 10 de febrero, en el que os vamos a contar la actualidad que acontece a Sevilla, a nuestra ciudad, y vamos a empezar hablando sobre todo de un tema que prácticamente está candente y sobre la mesa, que es pues esa eliminación de las mascarillas en exteriores. Lo sabíamos, lo dijeron la semana pasada, el Gobierno central decía por un lado que iban a ser obligatorias y solamente ha pasado una semana cuando ya podemos estar en la calle pues sin mascarillas. También en los colegios hay unas pequeñas licencias para poder usarse o no según lo que está establecido, lo que eso sí, a partir de hoy y lo que viene ahora en la ciudad, veremos si es necesario o no que retomemos otra vez esas recomendaciones por parte de la Junta de Andalucía para volver a las mascarillas. Otros asuntos también que acontecen en la jornada de este jueves 10 de febrero en la ciudad es que uno de los dos equipos de la ciudad, el Real Betis Balompié, pues se postula ante esa final de la Copa del Rey que se celebrará en el Estadio de la Cartuja. Y en breve pues tendremos esa vuelta con el Rayo Vallecano aquí en el Benito Villamarín. Más asuntos que también pues están ahí encima de la mesa es la aprobación del salario mínimo interprofesional, pues que ya se ha subido a los 1.000 euros y que veremos cómo los empresarios pues llevan esto y tiran hacia adelante según cómo vaya sucediéndose. Más asuntos también en clave cultural. Hoy aquí en Sevilla, uno de los puntos claves del centro, en el barrio de Santa Cruz, pues se ha dado nombre a una nueva plaza dada por el Ayuntamiento de Sevilla, la Plaza del Marqués de Valle Inclán, que los vecinos del barrio de Santa Cruz aprueban esta medida por querer que diferentes puntos de la ciudad pues vuelvan a tener pues su punto, su clave y eso sí, darle el valor y el reconocimiento. Pues vamos a empezar hablando de toda la actualidad, de todo lo que acontece el día de hoy y empezamos así con las portadas que hay del día de hoy. Empezamos con ABC. Ahí vemos ya en portada el periódico ABC de Sevilla, donde, como comentábamos hace apenas unos instantes, pues ha habido pues una remontada por el Real Betis Balompié para acercarse a la final de la Copa del Rey. El Betis se sobrepone por el gol inicial del Rayo Vallecano y logra así la victoria en el primer asalto de la eliminatoria con tantos de Borja Iglesias y de Carvalho, que fueron los dos goles que hizo ganador al Betis ayer en Vallecas. También más asuntos, vemos también en portada del ABC a José Luis Sanz, el candidato al PP de la Alcaldía de Sevilla, donde la mañana de ayer, el miércoles, tuvo un foro en ABC donde presentaba, entre otros, pues su proyecto para la capital hispalense, donde también remarcaba que quiere transformar a Sevilla como la Expo del 92, haciendo así la contraposición donde el alcalde actual de la ciudad, Antonio Muñoz, pues comentaba también hace unos días que su punto clave en su actual legislatura pues será el crear esa nueva exposición del 29 parecida a la que hubo hace pues casi 100 años. Y más asuntos también en portada. Vemos que la Junta anuncia la licitación del diseño de la segunda línea del metro que unirá Sevilla Este con el centro de la ciudad. Estamos ahora mismo prácticamente pues planteando esa tercera línea del metro, ese primer tramo de la tercera línea. Y ya la Junta de Andalucía, ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, declaraba que en este foro de ABC también junto con José Luis Sanz, que ya en 2023 pues se licitará esa línea 2 para que otras personas de diferentes puntos de la ciudad también puedan disfrutar de esta infraestructura sevillana. Cambiamos así a la siguiente portada que vamos a comentar en el día de hoy, que en este caso es 20 minutos de Sevilla, donde, como también decíamos al principio de revista de prensa de este jueves, pues que las mascarillas han dejado de ser obligatorias en la calle, en residencias y en los recreos escolares. Hay excepciones, seguirá siendo obligatoria pues en fútbol o en conciertos, si no hay distancia de seguridad, si no podemos mantener esa distancia de seguridad y es así como también pues se recomendará seguramente ese uso de mascarillas pues para las próximas fiestas de primavera, si no se vuelven a tomar esas medidas necesarias para que vuelvan a ser obligatorias en exteriores. Un recordatorio que mandaba desde el Gobierno, que la exigencia pues sobre todo seguirá siendo en espacios cerrados. Como también decíamos al principio de esta edición de revista de prensa, pues el Gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional en el Boletín Oficial del Estado, pues así entrará. Y este próximo 22 de febrero será efectiva esta subida, una confirmación de un acuerdo mantenido entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los líderes de los sindicatos y de las patronales estatales. Esta decisión también supone un alejamiento de la coalición de los gobiernos en cuanto a la COE, con el pacto de esta posible también reforma laboral que también está en otro punto, en punto de clave de mira.
Seguimos hablando también de la ciudad y como también vemos en portada, pues se le da esa clave, ese punto al Betis, como también decíamos que se postula para ganar la Copa del Rey. Y otros asuntos que también comentábamos, pues el Ayuntamiento ha adjudicado ya el diseño del tranvibús de Sevilla Este a Santa Justa. Hemos visto que en apenas pues unas semanas las infraestructuras sevillanas en cuanto a movilidad y a transporte están siendo claves. Y empezábamos hablando del metro y ahora también el tranvibús será otro de los puntos que están sobre la mesa para seguir declarando. Seguimos así hablando de la siguiente portada que vamos a comentar en esta mañana de febrero, donde ahora sí hablamos pues del centro histórico, esta revista cultural que tenemos en la ciudad de Sevilla, y entre estos aspectos pues se mencionan pues que el Consejo facilita a las hermandades un ahorro del 42% en los test de antígenos. Las diferentes hermandades pidieron que se les ayudasen, eso sí, para poder hacer la compra y facilitar pues que se pudiesen hacer de forma óptima los ensayos de costaleros y que no hubiese ningún problema de cara a la próxima Semana Santa. Otros asuntos también, pues en Triana se ha abierto el plazo, la convocatoria para pedir a quien quiera ser cartelista de la Semana Santa de Triana. Otros asuntos también que están encima de la mesa, pues el tema de la legislación de las viviendas turísticas, que se formaban ahora mismo prácticamente en un vacío legal, y que a partir de estas semanas el Ayuntamiento ha pedido que, eso sí, se empiecen a legislar como si fuesen hoteles, pensiones y hostales para que entren dentro de una nueva vigencia. Otros asuntos que también acontecían esta semana y que lo registra así Centro Histórico, pues es esa nueva puesta en marcha de arreglar las atanazanas de Sevilla, un punto clave por ser un enclave pues medieval único y cultural de la ciudad, para volver a ponerle nombre, valor y revalorizar. Y ahora sí, para poder hablar de todo esto que hemos puesto pues prácticamente encima de la mesa, como se suele decir, y para adentrarnos más en estos temas y comentarlos con profundidad, contamos hoy con la labor y con la asistencia de Antonio Jiménez Riquelme. Muy buenos días, bienvenido, ¿qué tal? Hola María, buenos días, bien hallado. Lo primero, esa medida que entra hoy en vigor, el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, ¿cómo se acoge en sí en la ciudadanía? Vemos que va a haber un cambio, ¿no? ¿Cómo se va a suceder aquello? Sí, hombre, bueno, la verdad es que es una buena noticia, ¿no? Llevamos mucho tiempo hablando de esta pandemia que ya parece de la que estamos saliendo, y la verdad es que es una medida que era de esperar, ¿no? Que en espacios públicos al aire libre, pues que la mascarilla, pues el uso obligatorio no fuera así, ¿no? La verdad es que yo creo que es una medida que todo el mundo acoge con agrado y con interés, y bueno, también es un poco de sentido común, ¿no? Lo que hay que pedirle a la ciudadanía, creo que es eso precisamente, sentido común. Es verdad que en espacios, en exteriores, pues ya no hay la obligación de utilizarla, pero también hay que tener ese sentido común de que cuando haya masificaciones, cuando haya grandes agrupaciones de personas, bueno, pues que la gente siga teniendo la costumbre de ponérsela, ¿no? Y de guardar esas medidas de esa distancia de seguridad, ¿no? Entre otros asuntos también que veíamos en las portadas y que se comentan y que están candentes, es también esa aprobación que comentó ayer Antonio Muñoz, el alcalde de nuestra ciudad, para que se han devuelto el dinero de la posible construcción o no de la S40, esos últimos tramos. La tuneladora sigue ahí y vamos a ver esa noticia. Ahí lo vemos, arquitectos, empresarios y oposición son unánimes en contra del Gobierno porque quieren que se vuelva a seguir construyendo los túneles de la S40, pero ayer nos comentaba Antonio Muñoz que se ha vuelto para atrás y que se ha devuelto el dinero de estas constructoras. ¿Cómo va a afectar esto también en todas las infraestructuras que se están poniendo también sobre la mesa, pues para seguir avanzando en movilidad sevillana, pero que hemos visto que con esto pues hacemos un retroceso? Sí, la verdad es que es un tema que lleva rodando, nunca mejor dicho, en muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimos años, ¿no? El tema de los túneles, ¿no? La viabilidad o la oportunidad de que sean túneles, de que fuera una pasarela, de que fuera un puente. Bueno, ahora han tomado esta decisión el Gobierno central y bueno, es una concesión administrativa. Si el Gobierno central ha devuelto el dinero a quien se suponía que iba a hacer la obra,
pues eso tiene poco marcha atrás, ¿no? Eso ya es una decisión tomada y tal, ¿no? Lo que yo creo que lo importante realmente de esto, más allá de otras circunstancias, es definitivamente que la S40 tenga una salida y que termine por cerrarse por la zona que falta por cerrarse, que es esa, ¿no? Que es el paso entre Dos Hermanas y Coria, ¿no? Y que bueno, que evidentemente es una arteria, será una arteria fundamental para descongestionar la S30, que todos sabemos que está colmatada, ¿no? De tráfico, ¿no? Prácticamente todas las horas del día, ¿no? Y sobre todo en puntos clave, ¿no? Como el puente del Quinto Centenario, ¿no? Entonces, yo pienso que más allá de la devolución o no, yo creo que lo que hay que tomar es una decisión clara ya y definitiva, después de tantísimo tiempo, de desatascar esa situación, ¿no? Lo que yo creo que el debate debe de estar en ver qué solución se le da. Si finalmente no son túneles, como parece ser que no lo va a ser, bueno, pues habrá que plantear la posibilidad de que ahí tiene que ir un puente, ¿no? Porque no se va a cambiar ahora el trazado de la S40, ¿no? O sea, yo creo que la infraestructura está en un 70, en un 80% terminada, hecha, descongestiona mucho lo que es el tráfico de la ciudad y lo que es la S30, ya de por sí bastante saturada, y lo que hay que darle es una salida política, evidentemente, a ese tema, ¿no? Y ahí volvemos al debate que tantas veces surge en estos casos, ¿no? El color político de las administraciones, ¿no? Yo creo que hay temas en los que debe de haber un consenso por encima del color político de las administraciones y en las que todas las administraciones tienen que ir de la mano, ¿no? Tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, como los ayuntamientos donde está el término municipal por donde pasa esa vía, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo de todos, ¿no? Y bueno, pues que salga adelante, ¿no? Ese tipo de infraestructuras que son fundamentales para la capital de Andalucía, ¿no? También en clave de movilidad, como hemos visto prácticamente, pues revistas de prensa lo vamos a dedicar a todo ese cambio de infraestructuras que se están sucediendo en nuestra ciudad, pues hemos visto que Tusam ya licita la posible puesta en marcha de ese tranvibús que unirá Sevilla Este con Santa Justa y que pues será un cambio, ya conocemos el tranvía que cruza toda la ciudad, y será otra arteria principal para el movimiento de los transportes en nuestra ciudad. ¿Cómo puede afectar eso? ¿Cómo se van a llevar a cabo también las obras que van a acarrear pues, posibles problemas en cambio a otros transportes en Sevilla? Bueno, en definitiva son infraestructuras que vienen bien para la ciudad y que son beneficiosas, ¿no? Evidentemente, durante el tiempo que se está haciendo la obra, pues es un fastidio, ¿no? Y molestan y tal, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es el fin de la cuestión, que es otro tipo de transporte que facilite la vida del ciudadano, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de infraestructuras son buenas, ¿no? Y yo pienso que ya en la puesta en marcha del cierre o de casi el cierre de lo que sería el tranvía de Plaza Nueva a Santa Justa y la posterior conexión con Campana para poder cerrar ese tranvía, es una magnífica noticia para la ciudad, ¿no? Si ahora se le une esta nueva línea, pues mejor, ¿no? Más a más, ¿no? Y así iremos avanzando poco a poco también en la ciudad y veremos cómo se suceden este tipo de cosas y más asuntos, hablando ahora también de coronavirus, de cómo nos va a afectar a las próximas fiestas de primavera, sobre todo a la Semana Santa, que la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Pues también hablábamos de que el Consejo va a dar como una especie de ayuda a las hermandades para pagar los test antígenos para los ensayos de costaleros y también para las próximas salidas procesionales. ¿Cómo ha sido hecho y cómo se ha puesto en marcha? Bueno, es una ayuda, ¿no?, del Consejo a las hermandades y a las cofradías, ¿no? Bueno, el Consejo es el órgano que organiza todo ese tipo de actividad, ¿no? Y bueno, es una ayuda que le da el Consejo a las hermandades, ¿no? Realmente yo creo que esa medida, bueno, es una medida de gracia, ¿no? Podemos decir, ¿no? Realmente que supone un paquete de mascarillas para 2 cuadrillas o para 4 cuadrillas, ¿no? Es más la intención, ¿no?, de aportar y de ayudar, ¿no? Bueno, me consta, conozco de primera mano que bueno, el Consejo durante este tiempo de pandemia, donde a las cofradías de Sevilla se le han caído los ingresos, en el sentido de que bueno, pues no han tenido estación de penitencia, no ha habido papeletas de sitio, no ha habido ingresos, no ha habido cultos, no ha habido movimientos, por lo tanto las tesorerías han estado bajo cero, ¿no?
y bueno, el Consejo ha apoyado, ¿no? Bueno, pues esta es otra medida más, ¿no?, de apoyo a las cofradías, a las hermandades de Sevilla, ¿no? Bueno, es parte de su trabajo, ¿no? También para frenar esa posible oleada de contagios que ahora mismo pues ya la sexta ola prácticamente está desapareciendo, pero que estos test de antígenos que va a ofrecer el Consejo, que recordamos que ahora mismo está prácticamente a unos 3 euros, pues va a ayudar con ese 42% de ayuda redundantemente a que las hermandades pues puedan adquirirlos y que haya la menor posibilidad de contagios así dentro de las cuadrillas. Está claro que es recurrente, ¿no?, el tema, ¿no? Aquí la única posibilidad de que no haya contagio es vacunación, vacunación y vacunación, ¿no? Entonces, bueno, pues más allá de la mascarilla, los porcentajes de contagio bajan exponencialmente cuando la población en sus tramos de edad están vacunados en la dosis que le tocan, ¿no? Entonces, bueno, pues vacunación, vacunación y vacunación, o sea, hay que vacunarse. Y el que no esté vacunado a estas alturas de la película hace muy mal, porque los datos dicen que un porcentaje altísimo desgraciadamente, de los fallecidos y de la gente que está entrando en UCI son personas que no están vacunadas, ¿no? Entonces, vacunación, vacunación y vacunación. En este caso, hablando de las cofradías, de las cuadrillas y tal, pues sentido común, sentido común. O sea, yo no entiendo que un chaval, un señor con 20, con 30, con 40 años, se meta debajo de un paso y no esté vacunado. O sea, es que no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Entonces, y con el tema del público, pues lo mismo, ¿no? Eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? El gobierno quita la obligatoriedad de la mascarilla en espacios públicos abiertos, magnífico, pero cuando haya masificación de personas, cuando haya aglomeración de personas, y afortunadamente, y si Dios quiere, este año vamos a volver a tener, después de 2 años, masificación en las calles de Sevilla, pues que la gente se ponga la mascarilla, no pasa nada. ¿Qué problema hay en ponerse la mascarilla? Cuando llevamos 2 años sin tener la posibilidad de ponernos la mascarilla por ver una cofradía en la calle. Entonces, yo insisto, y además esto lo hablaba en los meses anteriores, en otras veces que he venido al programa, ¿no? Hay que vacunarse en todo, sobre todas las cosas. Es la única forma, y gracias a la vacunación masiva de la población estamos venciendo al COVID, porque la gente está vacunada, porque el bicho sigue estando ahí en la calle. Entonces, pues la gente no se contagia masivamente como antes porque estamos vacunados, ¿no? Entonces, y en este caso que hablamos de las cofradías, blanco y en botella, y más. Una cuadrilla de 36 hombres o de 40 hombres que se meten debajo de un paso, que están en 8 metros cuadrados, en 10 metros cuadrados, 40 hombres. El que no esté vacunado, ¿cómo se va a meter ahí? O sea, que no cabe, no tiene sentido, ¿no? Y ahora sí volvemos a retomar otra vez el pulso a la actualidad y hablamos del Betis, el Betis que ha tumbado al Rayo Vallecano allí en Vallecas, en Madrid, a la ida, y que ahora a la vuelta pues veremos a ver cómo se sucede el próximo 3 de marzo, que ya comunicaban que será ese partido de vuelta, para que pueda ser así o no, que uno de los clubes de fútbol de aquí de la ciudad de Sevilla pues sea el ganador de esta Copa del Rey. ¿Cómo va a afectar también esto a la ciudad? Que el Betis pues por fin pueda ganar otra vez un título. Sí, la verdad es que después del partido de ayer del Real Betis está en la final de la Cartuja, ¿no? Prácticamente está metido en la final, y ayer hizo un muy buen partido, 2 magníficos goles, la verdad es que hizo un muy buen partido, insisto. Y bueno, pues el Betis virtualmente está en la final de la Cartuja, ¿no? Bueno, es una final que se disputa en la ciudad. En mayo también se disputará la final de la Copa de la UEFA, en la que también tiene la posibilidad de poder llegar a la final el Real Betis, como también tiene la posibilidad el Sevilla Fútbol Club de poder llegar, sigue la competición. Y bueno, pues son eventos deportivos de primer nivel que lo que hacen es pues promocionar la marca Sevilla y poner en valor pues todas las bondades de nuestra ciudad, ¿no? A nivel turístico y a nivel de ciudad, ¿no? La verdad es que bueno, pues será otro impacto importante turístico para Sevilla, ¿no? Y lo que eso genera, ¿no? A nivel de ingresos y a nivel de impacto, ¿no? De imagen de la ciudad también, ¿no? Tanto en Andalucía como en toda España, ¿no?
Efectivamente, que ese nivel de ingreso y ese nivel de impacto que bien comentaba Antonio es, bueno, también entra dentro de otro tema que también está, pues bueno, que sale en portadas, que es que ya la Gerencia de Urbanismo de la ciudad pues va a empezar a legislar a los pisos turísticos, a las viviendas turísticas que solemos estar acostumbrados a, como si fueran hoteles, como si fueran hostales, como si fueran pensiones, y ese va a ser también un cambio en la ciudad también, bueno, a la hora de acoger estos eventos deportivos de gran alcance o diferentes festividades que acoja también la ciudad, un cambio en la legislación de estas viviendas. Sí, sí, la verdad es que era una medida muy esperada por el sector, ¿no? La verdad es que las viviendas turísticas, los apartamentos turísticos y todo ese tipo de viviendas, ¿no? Estaban encuadradas ahí en un vacío legal, ¿no? Que no eran ni legales ni ilegales, ¿no? Durante un tiempo eran alegales y el sector de la hotelería de Sevilla, bueno, y el sector hotelero en general, pues demandaba una regulación, ¿no? Hombre, yo creo que es justo que este tipo de viviendas pues estén regladas de una forma similar a su competencia, que son los hoteles establecidos y que todo el mundo conocemos como tal, ¿no? Que las viviendas turísticas pues tengan una regulación y tengan una normativa que sea similar a los negocios hoteleros tradicionales, ¿no? Durante un tiempo y bueno, y de eso se han aprovechado y bueno, pues ha pasado el tiempo y bueno, bien está, ¿no? Pero han jugado con cierta ventaja, ¿no? Hay que jugar en ese mercado, hay que jugar con las mismas reglas todo el mundo, ¿no? Y hasta ahora no era así, ¿no? Yo creo que es una buena medida, ¿no? Que ponga a todo el mundo en igualdad de condiciones también, ¿no? Y que lo que siempre decimos, ¿no? De los deberes y de los derechos, ¿no? Que todo el mundo tiene sus derechos, pero también hay deberes que tenemos que cumplir todos, ¿no? Bueno, pues este tipo de negocios, los apartamentos turísticos, pues el Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia de Urbanismo, pues regla y regula esa actividad, ¿no? Esa actividad. Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Y va a afectar en mayor o menor medida también a la hora de que, bueno, diferentes personas que quieran acudir a nuestra ciudad a visitarla de turismo o de ocio, pues que en vez de ahora tirar por eso, que era una vía más fácil también a la hora de poder pasar unos días aquí, a que dejen de usarse este tipo de viviendas. Bueno, a ver, el mercado es un mercado libre y abierto y bueno, pues tendrán que tener su contrapartida y su oferta y su... Vamos, yo no creo que nadie deje de venir a Sevilla porque se regule este tema, ¿no? No creo. Vamos, no creo, no, estoy convencido que no. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor pues ahí entramos en una oferta y demanda de precios, en la que al final el ciudadano pues saldrá beneficiado, en fin. Ya digo, yo creo que tanto los deberes como los derechos de todos y de las sociedades también y de este tipo de negocios es importante, ¿no? No creo que afecte a que dejen de venir turistas a Sevilla por eso, ni mucho menos, ni mucho menos. Y en cualquier caso, bueno, pues a lo mejor gente que tenía pensado venir a apartamentos turísticos, pues se plantean venir a hoteles. Pues bueno, pues eso que ganan los hoteles, ¿no? Yo creo que en definitiva ese es el sentido de meter en ese marco legal, en ese marco legislativo, todo este tipo de actividad, ¿no? Yo en el fondo creo que es justo que todos tengan las mismas reglas de juego, ¿no? Y que todos partan desde una posición pues de igualdad, ¿no? De igualdad, ¿no? No puede ser que tú utilices un espacio que porque se llame de otro nombre, de otra forma, al final estás utilizando un tipo de servicio igual que el de un hotel, ¿no? Y sin embargo, en fin, yo creo que es bueno que se haya regulado y que en este caso la Gerencia de Urbanismo haya hecho ese trabajo, ¿no? También dentro de las portadas de Centro Histórico, donde Antonio es el director de esta web online de la ciudad de Sevilla, que se habla pues, de toda la temática que podemos encontrar, pues hemos visto también que se ha empezado a regular la publicidad para la protección del patrimonio de nuestra ciudad. Sí, sobre todo a nivel visual, y en zonas sensibles, ¿no? Básicamente en el centro histórico de la ciudad, ¿no? Yo creo que es una medida importante, demandada también y muy razonable, ¿no? No puede haber o no debe de haber, y esta normativa lo regula, mensajes publicitarios estridentes en zonas muy sensibles, muy históricas, muy emblemáticas de la ciudad, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando paseas por algún lado y algo te llama excesivamente la atención, que a lo mejor estás fuera de contexto, ¿no? Al lado de un monumento del siglo XV
una valla publicitaria o un rótulo o un reclamo publicitario, ¿no? Bueno, es una forma de regular y de tener un poco, de controlar ese tipo no del mensaje, pero sí de la forma de trasladar el mensaje, ¿no? Y bueno, yo creo que las empresas que nos dedicamos a la comunicación y a la publicidad, pues en ese sentido debemos de estar satisfechos. Yo creo que es una medida que era necesaria para la ciudad, teniendo en cuenta que el centro histórico de la ciudad de Sevilla es uno de los más grandes de Europa, que es uno de los centros históricos más emblemáticos, con más historia, con más tradición. Y bueno, pues hay sitio para todo, pero sí es verdad que hay ciertos sitios muy sensibles, que hay que cuidar, y sobre todo a nivel de contaminación visual, ¿no? No es normal que una ciudad turística, hay que recordar, no hace falta recordarlo, pero a mí siempre me gusta decirlo, ¿no? Que la mayor industria de esta ciudad es la industria turística, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra industria, ¿no? Y ese tipo de reclamos publicitarios en exteriores que llaman excesivamente la atención por el hecho de ser estridentes y de estar fuera de contexto, y seguro que a la cabeza se nos viene a todos un comercio que en el centro de la ciudad últimamente estaba haciendo un tipo de publicidad muy estridente, muy fuera de contexto y demasiado agresiva, ¿no? Para ser vía pública y ser en la calle, ¿no? Bueno, pues esta nueva ordenanza, pues lo que hace es un poco controlar ese tipo de actividad, ¿no? Pues cuidar el patrimonio y cuidar nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Antonio Jiménez Riquelme, del Centro Histórico, por habernos acompañado en esta mañana de jueves para comentar revistas de prensa. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado para poner sobre la mesa pues la actualidad de Sevilla. Nos volvemos a ver pronto.